Uno de los exponentes más famosos de la Santa Inquisición, el inquisidor de Toulouse, Bernardo Guy, tenía un cuadernito. Allá en la Santa Inquisición había una figura parecida porque la persona que confesaba ser hereje, de alguna manera, la contraprestación que le daba a la Santa Inquisición era que pueda conservar la vida, ¿no? Estaba medio entre la espada y la pared la persona y además sufriendo alguna que otra tortura. No sé si vieron la película de Los fantasmas de Goya, ahí se grafica bastante bien esa etapa de la historia. Pero Bernardo Guy tenía un cuadernito en donde anotaba quiénes eran las personas que confesaban, quiénes eran las personas que eran los delatados, de alguna manera, y el contenido de las confesiones. Y ese cuadernito lo llevaba con él y no se lo daba absolutamente a nadie y no podía trascender porque obviamente si los delatados se enteraban quiénes eran los delatores, ya se imaginarán cuáles podían ser las consecuencias. Bueno, en la figura del arrepentido la lógica nos indica algo parecido. El cuadernito de Bernardo Guy seguramente podría ser el primer legajo de identidad reservada que tenemos registro histórico, ¿no? Pero en ese marco, obviamente, ustedes se darán cuenta con todas las cosas que hemos expuesto, que no puede trascender la identidad del arrepentido, sobre todo porque estamos hablando de causas de crimen organizado. Es 2 más 2, ¿no? O sea, si trasciende el nombre de la persona que delató a sus compañeros, porque fueron sus compañeros, posiblemente pertenecientes a la misma organización, las consecuencias a su integridad física podrían ser bastante nocivas. Y en ese marco es donde le voy a dar el pie a Guillermo Grecia y Francisco Lagos, que son integrantes del programa de protección al testigo y imputado, para que nos cuenten un poco sobre la actividad del programa respecto de las personas que se arrepienten. Me tocó ver, por ejemplo, ustedes son operadores, son empleados y funcionarios del Servicio de Justicia. Me ha tocado ver, por ejemplo, que se han hecho legajos de identidad reservada en el marco de una causa porque hay un arrepentido y después libran los oficios para hacer tareas de investigación sobre los dichos de ese arrepentido, porque después hay que corroborarlo, y en el oficio está la carátula de la causa, en donde la carátula de la causa es el nombre del arrepentido. Bueno, esas cosas no hay que hacerlas. Y ellos van a explicar de alguna manera cómo se protege la identidad del arrepentido. Así que, y antes, por supuesto, un aplauso para el doctor Velasco por la exposición. Posteriormente, ahí hacemos una ronda de preguntas. Muchas gracias. Bueno, gracias Danilo y gracias también a los organizadores de darnos esta posibilidad de comentar cuáles son los alcances del programa. Me acompaña el doctor Grecia, que es el coordinador de legales del programa, y yo soy el director nacional. Para hacerlo rápido y dinámico, la idea es plantear cuáles son las definiciones, los alcances del programa de protección, después una breve reseña histórica, para contarles que esto no es del año 2016, sino que el testigo protegido arrancó en el año 2003, y cómo funciona rápidamente el programa, cuáles son los alcances y algunas reformas que hemos implementado en los últimos años. Ahí ha traído un ejemplo para comentarles un poco más detallado, pero con el ejemplo que dio el doctor Iglesias hace un rato creo que es bastante útil. Habíamos preparado el caso del Bataclan, no sé si se acuerdan, hace un par de años en París, que atacan unos terroristas del ISIS un bar, teatro en plena función, matando en ese acto, se inmolan 3 personas y mueren 130 turistas, personas que estaban escuchando el concierto, y una seguidilla de ataques en distintos lugares, un estadio de fútbol y otros bares más también significativos de un viernes a la noche en París. Merced a la rápida intervención de la policía y el surgimiento de un testigo protegido, que después termina siendo protegido, que era miembro de la banda, permite rápidamente cortar los alcances de otros lugares que iban a ser atentados por esta organización. Esto habla de, para poder ser eficaces en nuestra tarea, la necesidad de ser ágiles, dinámicos y flexibles, y colaborando con los investigadores y los que están llevando en ese momento la causa adelante. De ahí surge que somos un elemento auxiliar de la justicia, que nuestro éxito de protección radica en
aquella persona que haga un aporte valioso a la justicia y el riesgo por dicho aporte. Eso lo considera o lo tiene, lo valora, lo pondera la persona que está llevando adelante la investigación, que generalmente es el juez o el fiscal. En el caso puntual que nos convoca, el tema del arrepentido, el fiscal genera el acuerdo, lo homologa el juez y a partir de ahí nos deriva a nosotros para implementar las medidas de protección. Le cedo entonces la palabra al doctor Grecia para que nos mencione rápidamente una descripción histórica para que vean desde qué año arrancó y cómo se fue adaptando a los tiempos sociales y delictivos del país. En el año 98 el programa se hace, la creación del programa, que en ese momento no estaba a cargo de una dirección nacional, sino que estaba a cargo, era una oficina. En términos administrativos, era una oficina. Se creó en el año 1998 exclusivamente para el narcotráfico, simplemente. En el año 2003 se crea directamente el Programa Nacional de Protección a Testigos, año 2003. Y en ese momento se incorpora lo que es la parte de todos los actos de terrorismo. Con el transcurrir del tiempo, en la medida que iban apareciendo circunstancias, se fue ampliando el espectro de los delitos. En el año 2017, con el tema de la desaparición de Julio López, que ocurre en septiembre del 2016, se incorporan los delitos de lesa humanidad. 2006, en septiembre del 2006, fue lo de Julio López, ya se incorporan los delitos de lesa humanidad. En el 2008, con la ley de trata, se incorpora todo lo que es trata de personas. Y llegamos a octubre del 2016 con la ley del arrepentido, en el cual la propia ley del arrepentido nos impone condiciones para incorporar a ese arrepentido a nuestro programa. Los delitos en los cuales estaban contemplados hasta el año 2016, que es lo de la ley del arrepentido, nosotros teníamos, como les dije, teníamos narcotráfico, teníamos terrorismo, teníamos lesa, teníamos trata, y la ley del arrepentido nos incorporó una serie de delitos en los cuales nosotros no teníamos contemplados en la ley. Entre esos delitos que nosotros tuvimos que incorporar en la ley, es decir, el arrepentido que hubiera cometido ese delito podría ser incorporado al programa, tenemos corrupción de menores, prostitución y trata de personas, pornografía infantil, delitos aduaneros como contrabando, adulteración de mercaderías, asociación ilícita, que ya lo teníamos contemplado, prevaricato. Pero acá hay un tema en el cual nosotros notamos cuando surge ese tema de la ley del arrepentido, no todo arrepentido es incorporado al programa. Es decir, de la cantidad de testigos arrepentidos que debemos tener las causas, nosotros creo que debemos tener una mínima cantidad, no sé, 4, 5, 6, cuando pensemos que el programa en la actualidad tiene cerca de 220 personas como testigos protegidos. Es decir, que la ley del arrepentido a nosotros no nos modificó para nada. A nosotros nos modifica a partir del año 2016, nos modifica, quiero decirles, como la venta del programa. ¿Por qué digo la venta del programa? Porque muchos, seguramente no ustedes en los estratos judiciales, pero mucha gente en general se pensó en serio que apareció el programa cuando tuvimos los casos de López, de Centeno, de Manzanares, y no, y tenemos una existencia de mucho tiempo antes. Como para una referencia nomás y que siga el director en este tema, lo que yo les comento es que nosotros en el periodo del 2003 al 2016 teníamos en causas promedio 41 causas promedio, altas, bajas, por supuesto que tuvimos más,
Piensen que a partir de nosotros, el 2016 en adelante, ya estamos incorporando con causas promedio de 170 causas promedio por año. ¿Qué significa esto? Nosotros lo que hicimos fue salir al interior del país y explicarles en los juzgados cuál era la importancia del programa de protección de testigos. ¿Por qué? Porque nosotros veíamos, y esto es una experiencia y anécdota que no voy a empezar a contar, cosas que teníamos que nos han pedido protección de testigos en una discusión conyugal, en discusiones de propiedad horizontal en un consorcio que se peleaban. Entonces, para eso fue necesario, aunque les parezca mentira, fue importante el salir nosotros a recorrer el país, a visitar todas las judicaturas en el país, en las distintas provincias, e ir explicando cuál era la existencia del programa en los casos que ellos lo requiriesen. Rápidamente les nombro algunos requisitos de ingreso, ya para ir a la parte más llana y vulgar. Claramente es a requerimiento judicial y en cualquier momento del proceso. Necesita el dictamen favorable del Ministerio Público. Claramente el aporte trascendental, y es el que lo mide tanto el juez o el fiscal. Y una situación de peligro para la vida o integridad física de la persona. Y un detalle fundamental en esto, que el ingreso al programa es voluntario. Destaco acá que es voluntario porque las medidas que se toman son de alto impacto. Nosotros decimos que es la medida del último recurso, en función a que las medidas son muy invasivas, que desde que va de una custodia con alguna fuerza de seguridad a designar por mí como director, o una relocalización. Claramente la herramienta nuestra, lo que nos destaca por el resto de los organismos de defensa, es la relocalización. Y acá es donde hacemos un punto, y acá quiero detenerme para explicar un poco más en detalle cómo es el proceso, para que entiendan cuáles son los distintos pasos que pasa la persona que tiene la solicitud de ingreso al programa. Primeramente, hay una entrevista personal donde se le cuentan cuáles son los alcances del programa, cuáles son los alcances de la medida, y la persona también nos da un detalle de cuál es su situación de seguridad, para ver qué medida va a ser la más efectiva. Una vez firmada el acta de ingreso o de la voluntad de ingreso de la persona, se hace una evaluación de riesgo general para evaluar cuál va a ser la medida a implementar. Obviamente eso va de la mano con la viabilidad de las medidas de protección en lo que es la vida de esa persona y las medidas que se están tomando. Dentro del programa también tenemos un equipo de psicólogas que lo que hacen no es el acompañamiento psicológico, sino que hacen un estudio de adaptabilidad. El éxito o el fracaso de un programa reside en la capacidad de adaptación de la persona a las medidas de protección. Porque puede haber hecho un gran aporte, puede estar en grave riesgo, pero si la persona no se adapta a tener una custodia, o a vivir en otro lugar, o al desarraigo, o a lo que extrañan sus hijos, o a dejar de estar conectado a las redes sociales, hace inviable cualquier medida de protección. A partir del examen de adaptabilidad del equipo psicosocial, viene mi conformidad, en las cuales hacemos una breve reunión con las distintas partes involucradas dentro del programa, y se avanzan con las medidas a implementar. Para la exclusión de una persona, sea por incumplimientos, tengo la facultad de no dar la conformidad si la persona no cumple con las medidas de protección que le son solicitadas, que se le son impuestas de alguna manera, y por renuncia o decisión judicial una vez que ya fue incorporado al programa. Algunas otras medidas que tenemos, que yo mencioné las más importantes: el alojamiento en lugares reservados, el cambio de domicilio, el suministro de medios económicos, la asistencia para la gestión de trámites, la asistencia para la reinserción laboral y la identidad supuesta. Son en grande las medidas que tenemos para implementar. Cuando nosotros tenemos el requerimiento de un juzgado, muchas veces lo que hace el juzgado es
simplemente pedirnos la incorporación de la persona sin nosotros tener ningún tipo de, por un lado, antecedentes de la causa. Es decir, muchas veces cuando recibimos, aunque les parezca mentira, muchas veces los juzgados nos piden incorporar personas, nosotros les solicitamos la información requirente en cuanto a decir, bueno, contame de qué se trata el delito, y aunque les parezca mentira, en este último tiempo no menos de 30 pedidos de juzgados quedan en la nada. Cuando nosotros les pedimos, bueno, dame la devolución, es ahí como que tratan de juntar lo que pueden. Entonces nosotros notamos que muchos juzgados, y principalmente en el interior del país, es como que tienen a alguien y tomá, protegémelo. Entonces nosotros decimos, bueno, pero hasta que intervenga el programa, ponele la policía como te lo puede establecer el artículo 79 del procesal. Es decir, protejámoslo. Bueno, y entonces ahí donde nosotros tenemos la parte legales, tenemos el nexo directo con el juzgado como para requerirle muchas veces toda esta información. ¿En qué es bueno esto? En que muchas veces, y esto ya como experiencia lo cuento, muchas veces antes de pedirnos la incorporación nos llaman y me dicen, ¿te parece que este caso nos dé? Y tenemos muchos casos donde ustedes, por ejemplo, pueden verlo por televisión, qué pasa, y nos piden a nosotros cuando en realidad nosotros no tenemos por qué participar. Bueno, entonces de esa manera damos por finalizado. Les pido por favor a todos un fuerte aplauso para los oradores.